Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar con ustedes esta noche tratando un tema de mucho interés para la República Dominicana. En el país mucha gente se pregunta qué podría pasar el 16 de agosto si no podemos celebrar antes, como dice la Constitución de la República, unas elecciones democráticas que escojan, a virtud de la cual se escojan las nuevas autoridades del Congreso y las del Poder Ejecutivo. Vamos a tratar ese tema con cuatro conocidos y destacados abogados constitucionalistas, los doctores Cristóbal Rodríguez, Eduardo Jorge Prats, Nassef Perdomo y Julio Curi. Hacemos una pausa y regresamos con el tema de esta noche. Siga con nosotros en Edición Nocturna. Bien, como ya le había informado, estamos ya de regreso en Edición Nocturna. En el segmento anterior le había informado que nuestro tema de esta noche es qué pasaría en la República Dominicana o qué se debe hacer en el caso hipotético, pero no deseado, de que no podamos celebrar elecciones para cambiar el gobierno y el Congreso de la República antes del 16 de agosto. Para ello contamos con la muy honrosa presencia de cuatro conocidos abogados constitucionalistas, los doctores Nassef Perdomo, Eduardo Jorge Prats, Cristóbal Rodríguez y Julio Curi. Buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cuál sería la salida en ese caso? Bueno, en el caso de que no puedan celebrarse elecciones antes del 16 de agosto. yo pienso que la salida a ese problema pasa necesariamente por un acuerdo político, un consenso social que nos permita cruzar el vacío constitucional todos juntos a la vez y por lo menos relativamente contentos o satisfechos. Yo publiqué un artículo hace unos días donde decía que a falta de modificar la Constitución, la solución más adecuada es que continúen ejerciendo sus cargos las personas que fueron electas en el 2016. ¿Por qué? Bueno, porque es verdad que el periodo, el mandato se les vence. Sin embargo, cuando tú los contrastas con cualquier otro funcionario público o persona privada, ninguno tiene un reclamo de legitimidad mayor que el de ellos, porque fueron las últimas personas a las que la ciudadanía votó para él. No me gusta la solución del presidente de la Suprema Corte de Justicia porque la Constitución lo prevé siempre con la idea de que hay un Congreso que va a seleccionar al sucesor o a la persona que va a ejercer la presidencia. Y es importante esto porque en el debate, por razones entendibles, pero en el debate todo se ha centrado alrededor de la figura del presidente y la vicepresidenta. Pero en realidad la falta más gravosa, la falta que hace más daño va a ser la falta del Congreso Nacional, porque eso es lo que impide todas las soluciones constitucionalmente posibles y es además lo que daría el traste con que haya una continuidad institucional en República Dominicana. No hay que olvidar que sin el Congreso no puede haber ningún tipo de leyes, pero además no va a haber quien controle a esta persona que estaría ejerciendo la presidencia sin haber sido electa, que no, obviamente, como ya decía, no va a tener el control del Congreso y además va a tener que ejercer las funciones congresuales, porque es una ilusión creer que tú puedes tener durante meses o largas semanas a una persona ejerciendo la presidencia sin que en un momento de crisis como este, sin que haya en algún momento la necesidad de tomar decisiones normativas. Entonces, lo que habría que ver, si eso no se puede o no se quiere o no es aceptable, habría que reformar la Constitución. Y eso es un problema porque durante los estados de emergencia no se puede reformar la Constitución. Entonces la ventana de oportunidad es muy estrecha. Tendría que ser después que acabe el estado de emergencia, que no sabemos cuándo va a acabar, pero al mismo tiempo antes del 16 de agosto. La tercera y última opción, en mi opinión, es la idea de un quebrantamiento de la Constitución, que es una figura alemana, de la alemana de la República de Weimar, que dice que bueno que el Congreso pudiera votar con unas mayorías especiales, una ley que permitiría saltar ese vacío constitucional, o sea, daría la solución. Sin embargo, esa es una figura muy, muy, muy peligrosa.
porque deja luego la tentación de usarla en momentos que no son de necesidad real. Y por eso yo creo que esa debe ser la última y desesperada opción en el caso de que en República Dominicana no podamos reformar la Constitución, o no se llegue a un acuerdo sobre mantener la continuidad de todos esos 200 y pico de funcionarios antes del 16 de mayo. ¿Qué opinan los demás abogados? Yo, al igual que Nassef, entiendo que la Constitución no ha previsto esta situación, porque el 126 se refiere al hecho de que el presidente electo no ha podido ser juramentado y luego a una falta definitiva de este presidente electo. Y el 129 se refiere a una situación de falta temporal o definitiva del presidente. Y ninguna de esas situaciones son las que ocurren ahora. Ahora no hay un presidente electo porque no se han hecho elecciones. Estamos hablando del supuesto de que lleguemos al 16 de agosto y para ese momento no se hayan celebrado elecciones. Entonces, definitivamente hay un vacío. Un vacío porque el constituyente no previó expresamente esta situación. La pregunta es, en un Estado constitucional de derecho, donde la Constitución es norma suprema, ¿cómo se llena ese vacío de poder? ¿Cuáles son las interpretaciones que se pueden dar a la luz de la Constitución para encontrar una solución que sea razonable? Definitivamente, el principio que subyace tras el artículo 275, que es la continuidad de los funcionarios no electivos hasta tanto se haya designado su sustituto, es un principio que está con mucho mayor razón detrás de funcionarios que han sido legitimados democráticamente, como es el caso de el presidente de la República y las autoridades legislativas. Por lo tanto, entendemos que sin necesidad de reformar la Constitución, continúan las autoridades ejecutivas y legislativas vigentes hasta tanto se celebre las elecciones por mandato de la Junta Central Electoral, que en este caso realizará las elecciones que estaban supuestas a celebrarse en mayo y en junio, las celebrará en el momento en que ella misma convoque de modo extraordinario para las elecciones ordinarias que no se hicieron en la fecha que constitucionalmente se establezca. Yo estoy en contra de que se reforme la Constitución porque entendemos que es una situación absolutamente excepcional y que no debe ser recogida como un principio en la misma Constitución, aparte de que por demás no requiere una modificación porque se van a celebrar definitivamente las elecciones en la fecha que indique la Junta Central Electoral. Y lógicamente un consenso debe lograrse, pero un consenso para la aplicación de la Constitución. No puede haber, por ejemplo, un consenso político para establecer un triunvirato, un Consejo de Estado, para designar al presidente de la Suprema, para un gobierno provisional, porque esas no son soluciones constitucionales. Aquí en República Dominicana, desde el año 1930 hasta la fecha, solamente han habido 5 años, que fue del 61 al 66, donde hubo una ruptura de esa continuidad presidencial. No digo continuidad democrática, porque cuando Trujillo no se realizaban elecciones, o se realizaban, eran elecciones simulacro. Pero nunca se interrumpió el orden constitucional para establecer un triunvirato, un gobierno provisional. Y ni siquiera en el 94, cuando aquí hubo un verdadero trauma electoral, porque aquí no lo ha habido, aquí no se pudieron celebrar las elecciones en febrero porque hubo un problema en el sistema de voto automatizado y se celebró un mes después y se celebró sin que haya habido ningún cuestionamiento. Entonces no hay un trauma, no hay necesidad de suspender el orden constitucional, no hay necesidad de someter este país que está atravesando una pandemia como esta, donde se ha inducido un coma para poder salir de la pandemia, es decir, se han cerrado los establecimientos y se ha ordenado el confinamiento y el toque de queda. Encima de eso, a ese paciente tú lo vas a someter a una operación de corazón abierto para hacerle una reforma constitucional innecesaria, porque es para decir que tú vas a hacer las elecciones en tal fecha cuando eso lo puede determinar la Junta. Si no hay necesidad de tocar la Constitución por cada situación, ni tampoco tratar de
de recrear etapas ya superadas. La sociedad es lo suficientemente madura y creo que debe primar en este sentido el principio de continuidad democrática hasta el momento que se celebran estas elecciones, porque no sabemos el tiempo que nos puede llevar esto. Puede ser que en julio podamos votar, pero puede ser que no, que sea en septiembre o quizá en octubre, no lo sabemos. Bien, lo demás, doctor Cristóbal, doctor Curi. Adelante, Cristóbal. Bueno, voy yo. Parece que Cristóbal no oye. Bueno, yo igual que los demás entiendo que hay una falta de previsión constitucional expresa con relación a lo que ha sucedido. Son circunstancias que el constituyente del 2010, como tampoco el del 2015, que fue muy puntual en la modificación que se operó, no previeron. Pero ese espacio de oscuridad normativa, esa ausencia de una norma aplicable de forma expresa a este caso fortuito o de fuerza mayor, dependiendo de cómo lo interpretemos, en un Estado constitucional de derecho, como ya señalaba Eduardo, no supone que tengamos que reformar la Constitución, porque cuando hay una norma suprema que tiene principios y valores, las lagunas, los vacíos normativos se llenan a través de los métodos de interpretación y sobre todo de los principios esenciales de interpretación. Y el más importante de ellos es el principio, bueno, entre ellos está el de la unidad de la Constitución. Cuando yo escucho a un político, periodista o hasta abogados que no son especialistas en la rama llegar a conclusiones sobre la lectura literal de un texto que siempre es exigua, que siempre es insuficiente en el ámbito constitucional, yo me río porque las normas constitucionales no se interpretan de forma aislada, de forma solitaria, porque no son átomos que no se relacionan entre ellos. O sea, la Constitución es un conjunto. Y es cierto lo que han señalado los demás, de que el artículo 275 no se refiere expresamente a la presidencia y al Congreso, sino a los órganos constitucionales. Quizás los que nos están viendo desconocen de lo que hablamos. Lo que sucede es que el 274 le fija un término al ejercicio, al ejercicio presidencial, lo propio que al ejercicio congresual. Entonces es el 275 el que establece los miembros de los órganos constitucionales, vencido el periodo de mandato para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes los sustituyen. Lo que se quiere con esto es evitar que ocurran vacíos de poder para preservar la institucionalidad, la operatividad del Estado. Entonces, yo soy de opinión también de que hay que recurrir a la interpretación en virtud del principio de unidad de la Constitución para llegar a la conclusión de que en caso de que el 16 de agosto no nos permita, por esta misma circunstancia, porque se prolongue, celebrar una asamblea electoral en la que la voluntad mayoritaria o popular se manifieste suficientemente para que las autoridades que emerjan sean legítimas, entonces habría que entender que, y también considerando lo que ha dicho Eduardo, que ni el 126 ni el 129 se aplican en estas circunstancias, porque las causales no se verifican como para tomarlos en consideración. Entonces, indudablemente que el artículo 12275 es el que tiene la solución a esta laguna que nos puede conducir a una eventual acefalía de autoridad, porque no solamente es ese día, el 16 de agosto, el presidente de la República en ejercicio de sus funciones, sino también el Congreso Nacional. Y si no hay Congreso, evidentemente que no se puede reunir la Asamblea Nacional para que se tome juramento, como andan por ahí algunos que han venido sosteniendo una tesis contraria, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque el juramento es una condición indispensable para poder posesionar a alguien en el cargo, lo establece la Constitución. Entonces, supongamos que el 16 de agosto llega, ¿no? Y no se han celebrado elecciones. ¿Quién juramenta el presidente ¿Y con qué propósito? Porque la juramentación del presidente de la Suprema Corte es para que se encargue del Poder Ejecutivo con el propósito de pedirle a la Asamblea misma que convoque elecciones dentro de los... Bueno, no, es que hay dos escenarios. El escenario de que el presidente electo y el vicepresidente electo no puedan tomar posesión por muerte o ausencia temporal o definitiva, en cuyo caso entonces es el quien convoca las elecciones, pero también en caso de que ya, como suponiendo que se hacen ahora, sin que existiese presidente electos, entonces es la Asamblea Nacional quien designa los sustitutos. Entonces, si no hay Asamblea Nacional, esos escenarios no están contemplados en la Constitución.
O sea, no es a lo que nos abocamos probablemente de cara al 16 de agosto. Bien, vamos a escuchar al doctor Cristóbal Rodríguez. Adelante, doctor. Gracias, don Miguel. Mira, yo pienso que un escenario del 16 de agosto sin que haya podido haber elecciones en el país nos mete de lleno en una situación de crisis político-institucional que la primera reflexión que suscita, digamos, hoy que lo estamos anticipando es que nosotros deberíamos como país trabajar poniendo todo el empeño para que haya elecciones antes de esa fecha, pero prepararnos para el escenario de que no pueda haber. En ese sentido, pienso que si llegamos a ese segundo escenario de que no haya elecciones, la premisa es, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, no hay una solución constitucional inequívoca en términos jurídicos, ni pacífica en términos políticos. No existe. Cualquier sugerencia, cualquiera de las alternativas que se han planteado, unas más, otras menos, adolece de, o es pasible, con argumentos razonables, con argumentos fundados, de ser cuestionada por no ajustarse estrictamente a lo que la Constitución prevé, cualquiera. Entre las opciones hay, digamos, se pueden agrupar en dos bloques las propuestas que hasta ahora se han hecho. Unas que apelan a que el gobierno sea sustituido. Y entonces ahí está lo que plantean, bueno, que la presidencia la asuma provisionalmente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, o que la presidencia sea sustituida por una especie de junta de gobernanza, de gobierno provisional colegiado, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego está el otro bloque, el de la continuidad del gobierno, entendido por tal, en este caso, el Ejecutivo y las autoridades legislativas, sobre la premisa de dos, digamos, apelar a dos principios fundamentales. El que sostiene Eduardo y Julio también, de la idea de continuidad del Estado, de la administración, del gobierno, aplicando por analogía una previsión que está pensada para los funcionarios de designación de los órganos constitucionales del Estado, Junta Central Electoral, Tribunal Constitucional, Cámara de Cuentas, Tribunal Superior Electoral, etcétera, etcétera. Yo me inscribo en la idea de que si llegáramos a ese escenario, lo ideal o lo correcto sería que las autoridades que están actualmente en funciones culminen de gestionar la crisis. Terminen de gestionar la crisis hasta tanto haya elecciones. No obstante, creo que sea esta o cualquiera de las otras opciones que se adopte, la clave para que pueda ser efectiva en su realización con el menor nivel de trauma posible es que esté precedida la decisión de un gran acuerdo político. Un gran acuerdo político sería la única opción para subsanar el vacío de respaldo constitucional que cualquier propuesta, cualquiera de las que se asuma, va a tener, sin lugar a dudas, a mi juicio. Si esa fuera la opción, yo sugeriría 4 cuestiones. Es decir, si el gobierno va a continuar como resultado de un acuerdo al que se le dará luego el revestimiento jurídico que se necesite, debe hacerlo, en primer lugar, bajo el entendimiento de que las autoridades que sean electas en el momento en que se realicen las elecciones, se les garantice que gobernarán 48 meses. Esto es muy importante porque ese es un elemento que va a ser un punto de discordia y de controversia en la mesa de negociación. El otro punto es, pienso
que la gestión de la crisis sanitaria, así como la gestión de la crisis política, tiene que ser un asunto de todos. Un asunto de todos donde todos, oposición y gobierno, sociedad y gobierno, empresariado y gobierno, por vías institucionalizadas y lo más desburocratizadas posibles, puedan tener la posibilidad de participar con los aportes, con las ideas, no en igualdad de condiciones con el gobierno, por supuesto que no, pero sí en igualdad de facilidades para que todas las cuestiones que se puedan aportar fluyan con la rapidez que demanda. En tercer lugar, pienso que una salida de esa naturaleza demandaría, y en eso quien tendría una mayor cuota de responsabilidad sería la oposición política, de un nivel de incremento de las facultades fiscalizadoras y de control del Congreso Nacional durante la excepción. Es decir, yo pienso, por ejemplo, en los manejos, las decisiones que tocan el tema presupuestario, que habrá que en su momento seguir tocando si la crisis se prolonga. ¿O qué pasaría si llegáramos a septiembre y se inicia el ciclo de aprobación del presupuesto? Es decir, esas son cuestiones mayores, decisiones políticas mayores que hay que empezar a pensarlas ahora, por si tuviéramos que sentarnos en una mesa de negociación a resolver una cuestión de esta envergadura. Es decir, yo creo que de lo que se trata es de ir madurando ideas que puedan ayudar al liderazgo político llegado el momento, no solo a buscar un acuerdo, sino a buscar el acuerdo que sea menos lesivo para el ordenamiento constitucional, porque no es el que sea constitucional, es el que sea menos lesivo para el ordenamiento constitucional. Aquí no hay salida inequívocamente conforme con la Constitución. Yo tengo una pregunta. Es necesario un acuerdo, cualquiera sea la solución que se busque, pero en el nivel de crispación en que se encuentra la actividad política, parecería prácticamente imposible, ¿creen ustedes, alcanzar ese acuerdo? Hablaremos de eso cuando regresemos después de esta pausa. Por favor, amigos de televidentes, continúen con nosotros en Edición Nocturna. Ahí están ya los comerciales. Bien, estamos de vuelta en Edición Nocturna discutiendo la posibilidad o conversando sobre la posibilidad de que el 16 de agosto no haya elecciones, el 5 de julio no haya elecciones y alcancemos el 16 de agosto la fecha que la Constitución manda para la sustitución y la instalación de las nuevas autoridades electas democráticamente. En ese caso, ¿qué sucedería? Ustedes hablan de la necesidad de un acuerdo de carácter político, pero yo le preguntaba al final del segmento anterior, ¿cómo será posible alcanzar ese acuerdo si los niveles de crispación en el ámbito político dominicano son tan altos? Bueno, Miguel, la función de los políticos en una sociedad democrática es ponerse de acuerdo. Eso es algo que siempre se les critica, pero es que para eso es que están. Entonces tienen que saber que eso es absolutamente necesario. Y yo creo que, aunque a veces pareciera que estamos en una situación en la cual todos los sectores políticos están esperando a ver quién frena de último, en realidad se van a tener que poner de acuerdo por una razón muy sencilla. Tarde o temprano, yo espero que más temprano que tarde, aquí se van a celebrar elecciones. Y el grupo político, las personas que asuman la administración de República Dominicana en el próximo periodo constitucional no van a querer encontrar un desastre. Si aquí el 17 de agosto no hemos tomado una decisión, no hemos encontrado una solución a ese problema, entonces el desastre va a ser inevitable. Entonces, por un asunto incluso de autopreservación, la clase política va, entiendo yo, va a lograr ponerse de acuerdo sobre este punto. Pero además, o sea, tampoco lo veamos como algo extraordinariamente difícil, y me voy a explicar por qué. En una democracia, el acuerdo fundamental es el acuerdo en estar en desacuerdo. Eso ocurre todo el tiempo y esa es la naturaleza de la democracia. Y si en República Dominicana tenemos un Estado constitucional, es precisamente porque hemos sido capaces de lograr un acuerdo social y político que así lo permite.
La Constitución, a diferencia de las otras normas jurídicas, no tiene una norma superior que la sostiene y la hace vinculante. La Constitución es vinculante porque los dominicanos queremos que así sea. Si no lo quisiéramos, entonces no tuviéramos Constitución. Porque no hay. O sea, las leyes tienen la Constitución por encima, los decretos y reglamentos suelen tener las leyes por encima. Entonces, eso no ocurre en este caso y por lo tanto, el hecho mismo de que nosotros estemos discutiendo esto implica que ese acuerdo, el más difícil de todo, ya se ha logrado y yo creo que se sostiene. Eso sí, y vuelvo y lo digo, las personas que están en el mundo político, que tienen o no tengan tanta, pero que saben que aquí va a haber un periodo constitucional después que esto pase, lo queramos o no, yo creo que todos lo queremos, tienen que saberlo. Si el 17 de agosto aquí no se implementa una solución, lo que van a recibir va a ser un desastre. Si son los que se quedan, si son unos nuevos, o sea, quienes sean, van a recibir un desastre y eso nadie lo quiere. Caballeros, doctor Jorge Prats. Yo pienso que el acuerdo político tiene que hacerse para la celebración de las elecciones, como dice Nasser, definitivamente, pero un acuerdo político entre actores que están en este estado de crispación, como tú señalas, y que mutua y recíprocamente se invalidan sus posiciones, yo creo que hace muy difícil el acuerdo, por lo menos ahora. Quizás cuando estemos más cerca del momento de la decisión, quizás este acuerdo se facilite. Pero tampoco se le debe temer a llegar al 16 de agosto sin una definición, porque lo más importante es que ese principio de continuidad democrática permanece, porque la Constitución, cuando ha tenido que hablar de eso, se decantó por la continuidad, en el caso de los funcionarios designados. Y con relación a los funcionarios electos, nunca pensó que no iba a haber elecciones. Entonces, no se puede suponer de ese silencio que lo que la Constitución quiere es un vacío, sino una continuidad de las autoridades que además no afectan tampoco la administración electoral, porque este es un proceso que está en manos de un órgano extrapoder, que es la Junta Central Electoral, que tiene unos poderes expresamente consignados en la Constitución y en las leyes, y además otros poderes implícitos que le permitieron, por ejemplo, suspender las elecciones del mes de febrero y aplazarlas por un mes posteriormente, y que, mal que bien, después del informe de la OEA, que ha demostrado que no hubo en modo alguno fraude, sino que hubo un mal funcionamiento, quizás una falta de supervisión en la parte informática, pues la Junta, digamos, no hay un cuestionamiento mayor, aunque sí hay sectores de la sociedad que la responsabilizan de todo esto. De manera pues que nosotros entendemos que vamos a tener elecciones. Nosotros siempre dijimos, mucho antes de que se discutiera todo esto, que celebrar elecciones en medio de una pandemia como esta, nunca vista, porque solo los abuelos de nosotros han visto, y en el caso tuyo, Miguel, tu padre, pero en el caso de nosotros, nuestros abuelos. Aquí ha habido una cosa rara, Nasser sin barba y Cristóbal con barba. Eso es más extraño que un acuerdo político. Entonces, nadie se imaginaba que íbamos a tener un acontecimiento como este. Celebrar elecciones en medio de esto es como reparar un barco navegando y sin llegar a... hay que repararlo. Y si encima de eso tú le introduces el elemento de la polémica que hay sobre la interpretación constitucional, entonces es una situación verdaderamente difícil. Pero yo creo que en el corto plazo debemos concentrarnos en combatir la pandemia. En segundo lugar, en realizar las elecciones, porque soy de los que creo que incluso en las condiciones que tendremos en un mes, se podrá hacer las elecciones en el mes de julio. Yo soy de los que pienso, pero no soy médico, como decía Nasser al comienzo del programa, off the record. No soy médico para predecir. Y si no, entonces ya tendremos chance de pensar eso más adelante.
Yo creo que la discusión constitucional es interesante para saber cuáles son las opciones. No coincido con Cristóbal de que todas son cuestionables. Yo creo que la continuidad democrática es un principio irrenunciable, y es que cada funcionario electivo tiene que remontarse directamente al pueblo que lo eligió, en el caso del presidente y de los legisladores. Aquí no puede venir un presidente si no se dan esos supuestos de falta de presidente electo o de falta de presidente para que venga una persona que no haya sido legitimada. Y eso es lo que está en juego aquí. Lo que está en juego es la democracia. Y como nos tomamos en serio la democracia, por eso creemos en la continuidad de la última voluntad popular expresada, que fue la que se expresó en el año 2016, hasta que se celebren las que corresponden a este año 2020. Sí, trenzando, armonizando con eso último que ha dicho Eduardo, ante la inminencia de un vacío de poder en un órgano constitucional, el constituyente previó la solución en el artículo 275 porque una ruptura o un cese en el desempeño de funciones que son de capital importancia para la vida democrática e institucional del Estado, están ahí, está concebida como permitirle al funcionario que actualmente desempeña la posición seguirlo haciendo hasta tanto su sustituto sea designado. Pero si su relevo no llega, el órgano no queda huérfano, no queda acéfalo. Entonces, como yo hablaba de los principios que rigen la interpretación constitucional, el de eficacia integradora y el de concordancia práctica también, pero más aún, porque el de concordancia práctica tiene mucho que ver con el criterio o el método de interpretación teleológico, ¿qué es o qué fue lo que quiso el constituyente al redactar ese artículo 275? Pues no dejar, o sea, evitar la cefalía de órganos que juegan un papel importante en la vida democrática. Entonces, en el caso de que se pueda producir esto, Cristóbal dice, hay que buscar un acuerdo, sí, pero un acuerdo sobre una base sensata, porque aunque ninguna de las interpretaciones sea totalmente pacífica, la menos descabellada sería esta. Las descabelladas son las que se empiezan a escuchar, y sobre todo, aparte, la de un triunvirato, una junta, porque la del presidente de la Suprema al menos está prevista en la Constitución, aunque los causales no se verifican aquí en esta situación. Pero eso de conformar una junta, un triunvirato de 5, 7 o de cuantos fuesen, eso es un disparate que sí atentaría contra el orden constitucional. Mira, yo tengo confianza en que si llegara la situación crítica de buscar una salida a un 16 de agosto sin elecciones, va a haber un acuerdo entre los políticos, si no unánime, por lo menos con un alto nivel de respaldo mayoritario en el liderazgo. Ahora, perdón, Cristóbal, se puede apelar a la solución boliviana, porque en Bolivia se dio ya esto. No hay muchos referentes, Miguel, en ninguna parte de casos parecidos, pero en Bolivia estaban supuestas a celebrarse elecciones recientemente y no se pudieron celebrar. Entonces las autoridades, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley para prorrogar por un año el ejercicio presidencial. Y eso sería un quebrantamiento constitucional, aunque yo espero que cualquier sea el contenido del acuerdo en República Dominicana, no sea comparable a la situación de Bolivia por muchas razones. Pero imaginémonos que no hay acuerdo. ¿De qué forma se puede legitimar el Congreso actual y el Poder Ejecutivo a través del presidente y vicepresidente? El problema es que si no hay acuerdo, si no hay acuerdo, hay crisis política e institucional. Claro, es inevitable. Punto. Si no hay acuerdo, estamos en un escenario de crisis, de quebrantamiento del ordenamiento institucional. Por eso es que es tan importante el acuerdo. Y por eso es que yo apuesto a la posibilidad de un acuerdo, si no unánime, por lo menos mayoritario, en los principales partidos políticos del Pero sistema. No parece, caballeros, no parece que hay en el ambiente voluntad política para llegar a ese acuerdo. Yo creo que eso no lo podemos predeterminar, Miguel. Pero además, en todo caso... Aquí tenemos experiencia
Siempre ha habido tensión política en el ambiente, siempre, siempre. ¿Cuándo más tensión política que en el 94? Pero y no hubo guerra civil, no hubo guerra civil, hubo un acuerdo que adoptó formalidades constitucionales en una reforma que se hizo en 3 días. Es decir, yo creo que nosotros estamos lejos de un escenario como el del 94, y en el 94 hubo acuerdo. Es que todavía, además, es previsible o es posible que haya elecciones en julio. Yo creo que la verdad de la capacidad o del deseo de acuerdo de la clase política solamente se va a poder ver en el momento, que ojalá no llegue, pero pudiera ser, en que se haga claro que podría no haber elecciones antes del 16 de agosto. Eso sí, es bueno que se vayan discutiendo estas cosas, como dice Cristóbal ahorita, y que la clase política vaya pensando, aunque no lo diga públicamente, por aquello de no tratar de no ceder en estas cosas, pero que vaya pensando cuáles son las opciones que considera que pueden ser aplicables, porque es que si no, nos va a cogerlo tarde. Y hay que recordarla, es verdad que la reforma constitucional de 1994 se hizo en 2 días o 3, eso es absolutamente cierto, pero la precedieron meses de intensa negociación. Entonces, la cosa tampoco es tan sencilla. El procedimiento sí se puede hacer de un momento a otro, pero es necesario que vayan poniendo sus puntos sobre las IES y que vayan siendo realistas. No le voy a pedir a nadie que salga a los medios de comunicación a decir, bueno, yo estoy pensando que si no se dan elecciones en julio, entonces esta es la solución. Yo sé que en términos de la dinámica política y la dinámica electoral en República Dominicana, eso quizás no es realista, pero que lo vayan pensando. A mí me preocupa yo quiero de las elecciones, que son importantes, frente a la imposibilidad de hacer eventos de masas por las mismas restricciones, el mismo distanciamiento social que exige combatir la pandemia. Pues hay que pensar en nuevos vehículos, nuevos instrumentos para esta campaña. Yo creo que el debate por los medios audiovisuales, por los medios virtuales, cobra una relevancia mayor para poder comunicar al electorado las diferentes plataformas programáticas de los candidatos a puestos legislativos, a las elecciones presidenciales, el mismo fortalecimiento de la Junta Central Electoral, incluso el mismo acceso a las mascarillas, a todo eso, el día de son elementos importantes para facilitar el voto, porque esas son de las cosas que aquí se pierden de vista. Y es que todos somos iguales en democracia, pero hay algunas personas que son más iguales que otras. Y realmente nosotros tenemos que facilitar el voto y facilitarlo ahora en condiciones muy difíciles. Por eso yo digo que ese son el tipo de cosas en las que hay que pensar. Y lo de postergarlo, bueno, verlo en un momento que estemos más cercanos, porque todavía estamos a 2 meses de esa situación. Es decir, hay que, mientras tanto, trabajar en la organización del proceso electoral. Sí, es lo que yo intentaba decir al principio. Yo creo que tenemos que trabajar para que haya elecciones y prepararnos para el escenario de que no. Uh-huh. Y lo quiero subrayar ya, supongo que estamos entrando al final de la entrevista, don Miguel. Yo solo quiero poner en perspectiva esto. O sea, este país, como todos los países, está en una situación crítica en su sistema de salud, en su sistema económico, cuyas consecuencias todavía somos incapaces de prever y su magnitud. Estamos en imposibilidad de aquilatar. Si a una crisis económica de la dimensión en que va a sobrevenir en el país tras esta pandemia, nosotros le sumamos una crisis político-institucional, nos va a tomar décadas volver a ciertos niveles de normalidad. Y esa es la perspectiva desde la que deben empezar a pensar y a orientar sus actuaciones el liderazgo político. Es decir, o nos ponemos de acuerdo o en este país nos va a tomar décadas volver
a funcionar como hemos funcionado de manera ininterrumpida en las últimas muchas décadas y como aspiramos a continuar funcionando. Y por eso yo digo, yo tengo confianza en que el liderazgo político en un escenario tan sombrío como el que probablemente nos tengamos que ver envueltos, va a ponerse a la altura de dar la respuesta que el país necesita. No la que ellos quieran, la que el país necesita y les va a demandar. Doctor Curi. Bueno, cualquier acuerdo, insisto, también tendría que ser sobre premisas que no sean en absoluto arbitrarias ni caprichosas, sino siempre respetando el principio de delegación de la soberanía. No puede ser otra. El punto de partida puede ser un acuerdo, como dice Cristóbal, pero siempre entendiendo que cualquiera que sea el acuerdo tiene que ser prolongando o prorrogando el mandato de las actuales autoridades presidenciales y congresuales. De lo contrario, se va a producir aquí una severa alteración de uno de los cimientos fundamentales del Estado. Tendríamos un Congreso, sabe Dios, integrado por quienes, en fin, el principio de delegación de la soberanía tiene que respetarse en cualquier escenario. Por eso estoy de acuerdo con que se avengan todos los partidos políticos, o la mayor parte que sea posible, los más representativos, pero siempre en función de que la interpretación de la Constitución en base a los principios esenciales conduce únicamente a prolongar este mandato por el tiempo que sea necesario hasta tanto se puedan celebrar elecciones en caso de que no sea posible antes del 16 de agosto. Bueno, entonces no se ven otras salidas que no sean esas. Esas serían, pero que incluso en la salida de un pacto siempre es bueno estar claro en lo constitucional, porque en el 94 Balaguer le propuso a Peña Gómez, vamos a dividirnos 2 y 2. Sí. Peña Gómez, que estaba asesorado y se llevaba por sus asesores jurídicos, que eran Esquea, Milton Ray y Hugo Tolentino, le dijo no. Y lo que hubo fue una solución que fue la de recortar el periodo, pero para convocar la voluntad popular en 2 años, no para adelantarla, para alargarla, que fue la solución cuando se extendió a 6 años. Por eso yo digo que sí, acuerdo, pero siempre respetando la Constitución. Porque muchas veces se dice, no, pero el que puede lo más, puede lo menos. Podemos hacer una reforma, sí, pero hay reformas que no se pueden hacer porque violan la cláusula de intangibilidad. Como por ejemplo, la de entronizar un gobierno provisional, que muchos insisten que como no sabemos el tiempo que esto va a llegar, si esto es septiembre, octubre, no se sabe, entonces se requiere un gobierno provisional. Y yo pienso que no, porque nosotros debemos respetar la última voluntad popular expresada, fue la de 2016, y convocarlo más rápido para la voluntad popular, para que se exprese lo más rápido que permitan las condiciones. Bien, caballero, nos quedan exactamente 4 minutos. Yo quiero darle 1 minuto a cada uno de ustedes para finalizar sacando conclusiones. Por favor, Nassef. Bueno, Miguel, yo creo que estamos ante una situación en la cual es necesario que se conjuguen la voluntad política, la corrección jurídica y además el espíritu democrático. Entonces, como bien decía Eduardo, lo importante aquí es que lleguemos a acuerdos que nos permitan encontrar vías de retomar el cauce democrático si no podemos celebrar elecciones, y que al mismo tiempo sea de una forma en que estruje lo menos posible los principios fundamentales de la Constitución. Esa vía que hemos hablado, yo estoy de acuerdo con Eduardo que un triunvirato sería un atentado mucho más grave o que agravaría mucho más la crisis política, porque eso no tendría ni desde el punto de vista democrático ni desde el punto de vista del principio republicano tendría sustento alguno, y a lo que nos abriría las puertas es a que todo el destino de República Dominicana pese o esté en las manos de gente que no fue votada por nadie y que ni siquiera responderán ante nada. Bien, doctor Curi. Bueno, Miguel, estamos ante la inminencia de un vacío de poder que
eventualmente, ¿no? Para el que la Constitución no tiene una salida expresa, y cual que sea la salida, pues siempre insisto, oye, no me cansaré de hacerlo, hay que respetar el principio de soberanía, no puede ser imponiéndome de la ganariamente a quien, o proponiendo en una mesa de diálogo soluciones que se aparten de lo que la Constitución permite. Y aunque expresamente no esté establecido así, por la interpretación análoga que se permite y los principios de unidad y concordancia práctica, y la voluntad finalista del constituyente, que fue la de no dejar estos vacíos para que no haya una ruptura constitucional, y con todo lo que eso desencadenaría, pues sería cuestión, eventualmente, si llegase, ojalá que no, que las actuales autoridades permanezcan en sus posiciones por un tiempo determinado hasta que se puedan convocar un torneo comicial y se elijan a sus relevos. Bien, nos queda un minuto, 30 segundos a cada uno, doctor Rodríguez. Yo pienso que hay una idea muy antigua en la teoría del derecho que se remonta a Hobbes, que dice que la ley vigente hoy es vigente no porque la aprobó un parlamento hace 30 años, sino porque la aceptamos hoy. Entonces, aquí lo que va a resultar, señores, es que lo constitucional va a ser lo que el liderazgo político asuma como resultado de un compromiso que va a ser la solución de la crisis. Yo estoy de acuerdo en que la gestión de la crisis la debe continuar el gobierno actual y el Congreso actual. Pero eso no va a conducir a ningún lugar si eso no tiene el aval político de la oposición política y del liderazgo político en la República Dominicana. Si eso no es así, vamos directo a una situación de ingobernabilidad y de crisis política. Eso es lo que yo he dicho. Doctor Jorge Plaza. 5 segundos. 2 jefe. 2 palabras. Por favor. Debo decir que lo más importante es que cualquier solución tiene que ser una solución política, tiene que ser una solución constitucional y no puede haber solución en el vacío del poder. Por eso la continuidad de las autoridades legítimas y democráticamente escogidas es clave para alcanzar ese consenso político, porque sin continuidad va a haber ese vacío de poder al cual todos le tememos. Bien, muchísimas gracias, caballero, por haber aceptado nuestra invitación. Pienso que esta comparecencia de ustedes ha sido muy ilustrativa y espero que los amigos televidentes hayan disfrutado el tema y hayan aprendido también y estén advertidos sobre el peligro que representa que no haya al final un gran acuerdo político que nos salve de una crisis política, social y económica. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención a los amigos televidentes. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.